Bienvenido, Pablo. Gracias por estar acá en el Piedra, Papel y Tinta en esta montaña. Primera vez. Sí, primera vez. Y volverá y volverá. Sí, muchas gracias, Claudia, por la invitación. La verdad me siento bastante contento por venir a tu programa y presto justamente para responder las consultas que tengan, ¿no? Lo primero, porque estamos preocupados todos por las reservas, sabemos que es relevante, pero realmente entendemos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las reservas? ¿Qué son las reservas? ¿Con qué se come? Por favor, cuéntenos, Pablo. Sí, es un término tal vez un poco difícil para la población entender. Cuando uno habla de reservas internacionales, dice de qué estamos hablando, qué son, para qué sirven, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reservas internacionales, en facilito estamos hablando de todos los dólares o todos los activos externos que tiene una economía para hacer frente a los pagos internacionales. Principalmente estos pagos pueden ser de deuda externa, pagos por importación también de combustible, como en el caso de Bolivia. Como nuestra billetera de la frontera hacia afuera. Claro, efectivamente, ¿no? Es cuando uno viaja afuera, por ejemplo, tiene que tener dólares, es igualito, ¿no? En el facilito es los dólares que tiene una economía, ¿no? Pero adicionalmente a eso hay que entender también que aparte de las reservas internacionales, también hay otros dólares que entran a la economía, no vía Banco Central, pero sí lo hace mediante el sistema financiero, que también alimenta la cantidad de dólares que existe en la economía, ¿no? Pero en facilito, las reservas internacionales son justamente divisas que las utilizamos para poder honrar obligaciones con el exterior. Y hay porcentajes de lo recomendable, por encima de lo recomendable, por debajo de lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable y en base a qué se determina esta cifra? Sí, efectivamente, hay algunos estándares internacionales que te dicen que tienes que cubrir ciertos parámetros. En el caso de Bolivia estábamos por un nivel de 2.147 millones de dólares. Son recursos que sirven justamente para poder hacer frente a estas obligaciones externas, ¿no? Esta cifra hasta el 31 de agosto, pero lo preocupante es que se marca el nivel más bajo en 17 años, según un informe del propio Banco Central. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse? ¿Por qué estamos en este nivel y cuáles serían los riesgos, Pablo? Sí, tal vez más antes de entrar en ese debate, deberíamos de analizar el por qué estamos en el nivel de 2.147 millones, ¿no? Esta gestión, la verdad, ha sido una gestión bastante complicada, una gestión que ha estado marcada, por ejemplo, por un escenario de incertidumbre, especulación. No sé si ustedes se recuerdan, en el mes de mayo, marzo, por ejemplo, salían los analistas económicos, políticos, decían la economía está mal, ya no va la economía. Siguen saliendo, te dicen, una historia que ya viene desde hace 10 años atrás, que siempre llega la crisis, pero nunca, no llega. Entonces, ese escenario se ha ido justamente, agudizando con este tema que hemos tenido también de una entidad financiera. Por lo tanto, la población ha justamente demandado una mayor cantidad de dólares de lo que usualmente utilizaban. Ese ha sido un factor. Ahora, ojo, no hay que ser analista económico u opinador económico para darse cuenta que en 2014 teníamos 15.084.2 millones de dólares, 2014, y hemos bajado a 2.147. Entonces, hay de qué preocuparse. ¿En qué momento entramos en riesgo? ¿Cuáles son los riesgos? El nivel actual de reservas que tenemos está bien ese nivel, en el sentido de que nos sirve para poder honrar justamente las obligaciones que tenemos con el exterior. En la actualidad, por ejemplo, y este año, como te decía, era un poco complicado porque hemos honrado justamente el pago de la emisión de bonos soberanos 2003. Es decir, hemos gastado más en pagar, hemos pagado más dólares que el año pasado, por ejemplo. Entonces, ese es un dato importante. El segundo dato importante es el hecho de que, lamentablemente, debido a que no se ha podido realizar inversiones en exploración, en gestiones de gobiernos anteriores,
es, hoy en día estamos con un déficit en términos de hidrocarburos, es decir, cada vez estamos erogando mayor cantidad de divisas para la importación de diésel y gasolina. Y eso lamentablemente nos afecta, ¿no? Porque hay una merma justamente de divisas y eso justamente está generando, digamos, este problema. Pero mientras el Banco Central siga cumpliendo justamente con estos pagos al exterior de deuda externa, mientras siga dotando de dólares para la subvención justamente, no nos deberíamos de preocupar, dado que también el Banco Central tiene una estrategia, es decir, no es solamente pagar y pagar, debemos de buscar justamente nuevos recursos para poder dar justamente esas divisas que se necesitan. Y entre ellas justamente está la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, que justamente está principalmente enfocada en la compra de oro, ¿no? Que justamente en esta gestión se ha hecho. Pablo, lo que me preocupa es el ingrediente político que siempre está, ¿no? Usted habla de una falta de gestión en determinados rubros, en determinados sectores, en gobiernos pasados. Cuando usted dice gobiernos pasados, yo estoy entendiendo que se está refiriendo a la gestión de Evo Morales, del presidente Evo Morales. Y si Evo Morales estuviera aquí, diría que más bien en abril de este año el BCB ha informado que estas reservas eran de 3.158 millones, similar a la cifra de cierre del 2006, cuando entraba cabalmente Evo Morales a la presidencia. Hablo de este ingrediente político porque los de hoy le echan la culpa, es decir, el gobierno masista de hoy le echa cierta responsabilidad al gobierno masista de ayer y el gobierno masista de ayer acusa también al gobierno masista de hoy. Es decir, aquí ya estamos también planteando explicaciones desde las famosas alas arcista y evista, pero creo que hay otros elementos que sí visiblemente están afectando y son estos otros elementos que tienen que ver con los hechos que están fuera de nuestras fronteras, ¿no? ¿Afectan también, Pablo? Sí, sí, pero ahí tal vez sería bueno puntualizar el hecho de que en algún momento nos decían que había un mar de gas, ¿no? Había un mar de gas que justamente se podía utilizar y la pregunta es ¿dónde está ese mar de gas? ¿No? Entonces ahí digamos podemos decir que no se ha hecho en realidad las inversiones necesarias para poder generar justamente ese mar de gas de que tanto se comentaba. Por otro lado también es importante recordar que en los últimos meses se ha ido trabando justamente nuevos desembolsos de financiamiento externo. Eso lamentablemente afecta también a las reservas internacionales porque este financiamiento externo es justamente una forma de alimentar, ¿no? Es una forma de alimentar a las reservas internacionales. Ahora también otro aspecto importante en esta gestión y en la anterior también es el hecho de que a nivel mundial se ha registrado y se sigue registrando un problema de inflación, ¿no? Gracias a Dios en Bolivia tenemos una inflación controlada. Hasta acá, hasta este momento. Hasta este momento, sí. Pero en otros países no es así, ¿no? La inflación ha alcanzado hasta un 11%, en Estados Unidos igual a 2 dígitos. ¿Qué han hecho los gobiernos de esos países? Han aplicado política monetaria contractiva, nosotros lo decimos, es decir, han aumentado las tasas de interés. Eso que ha generado a nivel mundial, ha generado que nosotros paguemos una tasa de interés también más alta. Es decir, si antes pagábamos interés 10, ahora por este incremento de tasa pagamos 120, por ejemplo. Y esto reduce nuestra billetera también. Efectivamente, ¿no? Es como que suba, digamos, tu crédito en el banco, es decir, que la tasa de interés ha subido y por lo tanto tienes que pagar más por esos créditos que tienes, ¿no? Entonces, esos factores externos que no está, digamos, dentro de nuestro manejo han afectado justamente al nivel de las reservas internacionales. El presidente del Banco Central de Bolivia ha señalado que para mitigar estas consecuencias, el Estado busca aplicar políticas de subvención en combustibles y alimentos. Ahora, diría yo, mayor subvención. La subvención también nos está costando un montón y esto está generando un peso también muy complicado para el Estado, ¿no? Por no hablar de las fugas, por no hablar de la gasolina que se va por contrabando. No me meto en eso porque no tiene que ver con su función en este momento, pero ¿en qué medida estas políticas de subvención pueden
pueden dar resultados a largo plazo. Bueno, sí, efectivamente, en términos ya de política gubernamental hay un bien mayor, ¿no?, que es el bienestar de la sociedad. En ese sentido, justamente se ha ido subvencionando la gasolina y los combustibles desde hace muchos años atrás, ¿no? La pregunta más bien sería, ¿cómo vamos a aguantar esa subvención, ¿no? Y como Banco Central, y lo ha dicho también nuestro presidente, es el hecho de que tenemos dos estrategias, ¿no? Una estrategia es de corto plazo, que es justamente la vinculada en la compra de oro. Estamos preveyendo comprar oro este año más o menos unos media tonelada más, vamos a alcanzar alrededor de 3 toneladas. Para el 2024 estamos apostando por comprar entre 10 a 20 toneladas al año. ¿Los cooperativistas siguen en esa actitud de no querer vender oro? No, más bien sí, sí, están vendiendo, sí, hay esa coordinación. Constantemente también el Banco Central va reuniéndose justamente con estos cooperativistas para poder justamente hacer más ágil la compra de oro, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de corto plazo, es decir, comprar oro y de alguna manera que se agilicen justamente los desembolsos de financiamiento externo. El oro es más seguro incluso que el dólar en estos momentos, ¿verdad? O sea, un lingote de oro es lo más sólido de lo que nos podemos agarrar en estos momentos. En realidad, el oro siempre es lo más sólido, ¿no? Cuando existen turbulencias en el mercado internacional, lo que hacen justamente los inversores es irse a refugiar al oro, ¿no? O sea, eso ya por excelencia, digamos, es un activo internacional de refugio, ¿no? En nuestro caso estamos hablando justamente de comprar oro para poder monetizar eso y justamente dotar de mayor liquidez en el corto plazo a la economía, ¿no? En el largo plazo ya es una política más de Estado, una política más gubernamental, lo ha dicho el ministro, estamos justamente con la política de sustitución de importaciones, ¿no? Que eso debería justamente de reducir la dependencia a la importación de combustibles, ¿no? A finales del 2023, Bolivia se proyecta como la segunda nación latinoamericana con el mayor índice de riesgo país, según el informe mensual de Bloomberg basado en datos de la calificadora JP Morgan, solo superada por Venezuela. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y qué de creíble tiene esto? ¿Y cómo ustedes reciben este dato? Bueno, efectivamente las agencias calificadoras tienen, digamos, sus causales del por qué nos cambian las calificaciones. Sin embargo, son opiniones que ellos tienen. Nosotros, bueno, las respetamos, pero en muchos casos no las compartimos porque no toman en cuenta el grado de inflación que tenemos. Tenemos una inflación controlada, como te decía, pero no lo toman en cuenta. Tenemos un crecimiento del producto al primer semestre en torno al 2%, no lo toman en cuenta. Estamos entre las 3 economías que más van a crecer a nivel Latinoamérica, pero no lo toman en cuenta. Entonces, hay factores que ellos toman en cuenta y otros no, y al final es una opinión que más pueden emitir, ¿no? Que, como te decía, te digo, les respetamos, pero no la compartimos. Y la última pregunta a Pablo. Tenemos en este Piedra, Papel y Tinta una mesa de periodistas con columnistas, amigos de la casa como Horst Greve, como el economista Bonadona, como el economista Pablo Rosell, como el economista Lourdes Montero, y hacemos mesas de discusión acá. ¿Lo podemos invitar? Nos gustaría muchísimo poder compartir con usted algunas ideas. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Sí, entonces es su casa. Muchas gracias. Sí, más bien muchas gracias a ustedes y bueno, darle un mensaje rápido a la población, por favor. Que estén tranquilos, este tema mediático ya va a pasar. Yo creo que lo que se siente en los bolsillos es lo que la población también siente, ¿no? La inflación está controlada, todas las acciones que ha realizado el Banco Central en realidad están en función justamente de controlar esa inflación, ¿no? Y vamos en esa línea, ¿no? Y estamos haciendo todas las medidas necesarias para que así sea. Perfecto, muchas gracias a usted. Pablo Cachaga, subgerente de análisis económico del Banco Central de Bolivia.